y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Bueno, estuvimos viendo con nuestro pastor Pablo la semana pasada, nos habló un poco acerca de esta advertencia, ¿no? Que nos dice el apóstol Juan. Esta advertencia del surgimiento de anticristos, hermanos. Estaba mencionando Pablo, bueno, que estos anticristos, ¿quiénes son? Pues bueno, son los que se oponen a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, aquellos que quieren ocupar el lugar del ungido. Entonces, nos comentó un poco, nos habló acerca del anticristo. Si bien hay una persona tal cual que es el anticristo que viene mencionado en la palabra del Señor, aquí habla en plural, refiriéndose precisamente a estas personas que se levantan, a estas personas engañadoras, a estas personas que leímos también, que dice que salen desde de donde mismo, ¿no? De los mismos lugares, de las mismas iglesias, dice, salieron de nosotros, ¿no? Decía la palabra, dice, salieron porque no eran de nosotros. Entonces, el apóstol Juan, bueno, aquí hace referencia, como les decía, de estos anticristos, hacía referencia a estos falsos maestros, hermanos, como les decía, que estaban dentro de las mismas congregaciones. Imagínense, los falsos maestros no eran los que estaban allá afuera caminando, que iban, no sé, afuera quizás de los templos y que decían, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso y me voy a levantar para que eso cese. No, sino que salían de las mismas congregaciones, salían del mismo grupo, de la misma iglesia. Entonces, por eso es que hay que tener esto tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque hay personas, hermanos, que deliberadamente, como dicen, con alevosía y con ventaja, pues distorsionan la verdad y muestran enseñanzas que se oponen a lo que Cristo ya nos dio, a lo que es la verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque, bueno, son focos rojos, ¿no? Si está escrito en la palabra del Señor, si está dado en la palabra del Señor, es que tenemos que poner atención. Y bueno, y esto, hermanos, seguirá surgiendo. Vemos que esta palabra, pues nos las dijo el apóstol Juan desde hace muchos años, desde hace algunos siglos. Entonces, imagínense, desde esa época ya se levantaban estos falsos anticristos, ¿no? Dice la palabra del Señor, dice que tengamos cuidado de este surgimiento, dices, hasta que el Señor venga por segunda vez. Imagínense, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ha sufrido este atentado, ¿no? Y seguirá habiendo, hermanos, no cesará. No, mientras estemos aquí, mientras el Señor no haya venido, la iglesia sufrirá precisamente estos abates, la iglesia sufrirá precisamente de estos tipos de situaciones, ¿no? Dice la palabra, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia, ¿no? Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué sufre violencia? Porque hay personas que quieren arrebatar precisamente esto, ¿no? Entonces, por eso es que debemos nosotros de entender esta situación. Si nos damos cuenta, hermanos, que esta mentira, que este engaño que nos menciona aquí el apóstol Juan, surgió o pasó desde hace muchísimos años, podemos asumir entonces que esto del engaño, esto que hay en las personas que quieren levantarse como anticristos, no se deriva de un contexto histórico, no se deriva de un contexto que estén viviendo en ese momento, en esa situación, no se deriva a lo mejor en una revolución que haya ahí, en algún contexto histórico que afecte a esa comunidad. No depende de eso, no depende tampoco del pensamiento humano, sino que más bien, hermanos,
esto es por causa de la maldad del hombre. Entonces esto siempre ha existido, siempre, y va a existir, hermanos. Así que no nos asombremos cuando llegó a pasar. Más bien nosotros, hay algo de esperanza para nosotros, hay algo, una palabra que nos fortalece, ¿no? El Señor no nos enseña algo para que nos asustemos, no nos muestra algo para que entonces nos hagamos bolita y nos pongamos en el rincón y digamos, no, pues entonces ya no voy a ir a la iglesia, entonces no tiene caso, no, pues entonces qué caso tiene estar en un grupo, qué caso en un grupo de discipulado, qué caso tiene ir a la iglesia, qué caso tiene esto. No, hermanos, siempre ha existido, el Señor no nos advierte, no es algo que no va a dejar de pasar, pero el Señor nos avisa, nos pone en alerta de estas situaciones, pero también consigo nos da esta palabra. Vamos a ver más adelante esto. Entonces, bueno, debemos de tener cuidado, hermanos, de estos lobos vestidos de ovejas, así lo llama la palabra, ¿no? Que se encargan de difundir la mentira. Pero, hermanos, la mentira puede ser de una manera muy sutil. Pongamos un ejemplo. O sea, dice aquí, les acabé de comentar, lobos vestidos de ovejas. Si ves a alguien entrar como lobo, porque sabes que es lobo, ¿no? O sea, tal cual. Pero muchas veces estas personas que se encargan de transgredir la verdad, de voltear la verdad, lo hacen de una manera sutil que muchas veces no te das cuenta. Entonces es ahí, por eso precisamente el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, nos hace esta advertencia, ¿no? Hay personas que van a ser, que los vas a ver desde lejos y dicen, no, este es un engañador. Pero hay veces que no te vas a dar cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque vivimos alejados de la presencia del Señor, quien nos muestra, precisamente quien nos revela. Así que hay que tener cuidado con esto. Así que, bueno, dando esta pequeña introducción, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos muestra, quien nos enseña, Señor, quien nos revela tu palabra, Señor, eres tú. Señor, no son que sepamos mucho nuestra inteligencia, Señor, sino más bien es tu soberanía la que nos permite poder entender tu palabra, poder comprenderla. Señor, te pedimos que esta palabra que tú nos vas a dar hoy, Señor, sea puesta por obra sobre nuestra vida, Señor, que nosotros salgamos de aquí, Señor, poniendo por obra la enseñanza tuya, Señor. Esto es una palabra de exhortación, es una palabra de esperanza, es una palabra de alerta, Señor, pero que pongamos oídos atentos, Señor, que tengamos estos corazones dispuestos, Señor, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor, para que tú estés plantando esa idea, esta semilla, Señor, este deseo en nuestros corazones, Señor, y tú le puedas dar el crecimiento debido, Señor. En tus manos estamos, Señor, tu palabra es hermosa, tu palabra es preciosa, Señor, y que se cumpla, Señor, ese propósito tuyo, Señor, sobre nuestra vida. Señor, que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual lo escuchamos, Señor, que sea darte la gloria y darte la honra a ti, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con este versículo 20. Hermanos, les estaba comentando que el Señor nos da la alerta, ¿no? El Señor nos da el aviso. No podemos decir que nunca nos dijeron, ya estamos sobreavisados a través de esta palabra del Señor. Pero les decía que nuestro Señor Jesucristo no nos da la palabra, no nos da la alerta nada más así, sino nos dice en el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si nos damos cuenta, estuvimos leyendo precisamente de este tipo de anticristos. Y en este versículo 20 inicia con una palabra, pero, ¿no? Vemos cómo le antecede esta palabra. Esto es un apercibimiento, hermanos, es decir, después del apercibimiento que nos da, después de la advertencia, esta palabra, pero, hermanos, nos da un sentido de que podemos ver una contraposición a ese estado de alerta. Es decir,
el apóstol Juan nos dice que a pesar de esta situación, nos dice, pero a pesar de lo que te estoy diciendo, a pesar de lo que te vas a encontrar en el camino, a pesar de lo que te van a decir, a pesar de lo que te van a hacer creer, a pesar de que te van a hacer que andes por sendas injustas, a pesar de esta situación, tienes una esperanza, tienes un descanso, tienes un lugar seguro, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos como dice, tenéis la unción del Santo, ¿no? Entonces, hermanos, no fuimos dejados a la deriva. El Señor es el que nos está en todo momento fortaleciendo. Entonces, esta palabra unción, hermanos, viene del griego crisma. Viene en el Strong, es la palabra G5548, y esta palabra unción significa tal cual ungüento. Bueno, generalmente, hermanos, antes cuando había una ceremonia inaugural de los sacerdotes, había precisamente una unción. Los hebreos preparaban este ungüento con aceites y con hierbas aromáticas precisamente para poder la unción. Pero, hermanos, en el Nuevo Testamento, aquí donde está haciendo referencia, está describiendo esta unción, hermanos, en un modo figurado. No es que sea un ungüento, sino que hace referencia al otorgamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto, hermanos, es algo pues hermoso de parte del Señor, porque dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, pero vosotros, a ustedes les fue dado el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar a discernir de estos tipos de enseñanzas, de estos tipos de doctrinas? El Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo podemos poseer este conocimiento de verdad, hermanos. Podemos dejar esta mentira, ¿no? Esta unción del que habla el apóstol Juan, esta unción es la que nos va a santificar y la que nos prepara, la que nos da las armas necesarias. Esta unción es la que nos permite, a través del Espíritu Santo, es la que va a darnos esos cimientos en la doctrina correcta de nuestro Señor Jesucristo, en la sana doctrina. Entonces, por eso es importante, hermanos, el estar escudriñando también la palabra, porque es la forma en la que el Espíritu Santo nos revela. Y vamos a leer, bueno, lo voy a leer yo, igual si lo quieren mostrar ahí. En la versión NTV, en este versículo 20, igual de Primera de Juan capítulo 2, en la versión NTV dice, hace referencia a esto que les estoy mencionando, dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Es decir, ustedes no son engañadores, ustedes no son los que transgiversan la verdad, porque el apóstol estaba escribiendo precisamente a personas, a creyentes, les estaba hablando a los creyentes, por eso le estaba diciendo, ustedes no son así, porque ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿no? Y aparte, por tener el Espíritu Santo, entonces conocen la verdad. Entonces, hermanos, podemos entender a través de esta palabra que el discernimiento, hermanos, de la verdad no la vamos a tener por nuestra madurez. Este discernimiento de la verdad no lo vamos a tener por méritos propios. No es que diga, yo ya llevo muchísimos años en la iglesia, o llevo un mes en la iglesia y conozco toda la Biblia. No estoy diciendo que no la leamos, por supuesto que eso tiene que ser así, pero a lo que voy es que este discernimiento, hermanos, no lo vamos a tener a través de un pensamiento humano, no la voy a tener a través de una madurez humana para poder discernir, ¿no? Sino que este discernimiento y esta claridad solamente la posee, esta verdad absoluta la posee el Señor. Y Él nos las va a compartir a través de su Espíritu.
por eso es importante, por eso tenemos nosotros que tener esa comunión con el Señor, por eso nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo para poder encontrar la verdad y tener esa claridad en nuestra vida, hermanos. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si nos dijeran, quiero que mires a la luna y que me describas exactamente la superficie de la luna? Si hay cráteres, si hay montes, ¿cómo está la superficie de la luna? Quiero que me la describas con exactitud. ¿Podríamos? Por supuesto que no, ¿no? ¿Cuál sería el limitante? Nuestros ojos no alcanzan a ver eso. Entonces, podríamos describir la luna quizás, anotaríamos, haríamos un dibujo quizás para poderlo describir, pero muchas veces pondríamos lo que creemos, más bien la mayoría de veces dibujaríamos lo que creemos, anotaríamos lo que creemos ver y dibujaríamos una perspectiva nuestra, ¿no? De lo que nos estamos imaginando, pero no sería algo claro, no sería algo exacto. ¿Qué necesitamos para poder describir esto con claridad? Necesitamos utilizar los medios adecuados, ¿no? Para ahora sí poder ver claramente lo que nos piden. Necesitamos un telescopio con ciertos grados, con cierto alcance, porque tampoco puede ser cualquier telescopio. Entonces necesitamos tener esto necesario, ¿no? Los medios necesarios para poder describir esto que nos están pidiendo. Y de la misma forma, hermanos, nosotros no podremos ver esta situación si no tenemos el Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar esta claridad para poder ver lo que hay, ¿no? Cómo está esta situación de engaño. Entonces, solamente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y esto lo vamos a ver, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Vamos a buscar Juan 16, 13. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, como lo estábamos diciendo. Entonces, el Espíritu Santo es el que confronta al mundo, es el que confronta al hombre con su pecado, es el que convence al pecador de su condición. Por ello, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos da de su Espíritu, nos regenera, y por ello pues ya podemos tener esa capacidad de poder discernir el engaño del enemigo. Ya tenemos esa propiedad como todos los creyentes, ¿no? Todos los hijos de Dios. Podemos tener estas herramientas que les estaba diciendo, tenemos esta capacidad, nos permite poder ver más allá de lo que antes no veíamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que cuando nos convertimos al Señor, queremos hacer algo que está mal y que antes lo hacíamos sin ningún problema, ¿no? No pasaba nada, podíamos pecar deliberadamente antes. Pero conociendo al Señor, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos permite discernir que eso que estamos haciendo es incorrecto. Nos ha dado la capacidad de poder discernir lo que está mal delante del Señor. Entonces, Él es el único, hermanos. Por eso, ahora cuando pecamos, porque no dejamos de pecar mientras estamos en esta condición, pero somos libres del pecado y no es algo que nos caracteriza, pero cuando llegamos a pecar, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos lleva a regresar a los pies de Cristo, ¿no? Él es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante, hermano, tener esta comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo es quien nos va a confrontar con nuestro pecado.
Y hermanos, estábamos ahorita hablando de esta unción, ¿no? Tal cual que dijimos que es la unción. Bueno, pues es cuando el Espíritu Santo se nos ha dado, ¿no? Pero actualmente, hermanos, la palabra unción creo que son de las palabras pues que se utilizan más erróneamente, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Se ha tornado el significado de la palabra unción de una manera errónea, donde ahora la unción se basa en algo místico, la unción se basa en algo sobrenatural, ¿no? Esta unción ya no se muestra conforme a la voluntad del Señor, sino que más bien utilizan la palabra unción para hacer cosas extrañas, cosas raras, ¿no? Hay personas que dicen, recibe la unción, imagínense. O sea, personas que dicen, no, pues yo soy el ungido, nos decía Pablo también, hablaba eso de la semana pasada, ¿no? Acerca de los que dicen que yo soy el ungido, ¿no? O aquellas personas que te dan la unción como si te estuvieran dando una paleta, ¿no? O sea, tal cual dice, recibe la unción, yo tengo la unción, yo te puedo pasar la unción, etcétera. No, hermanos, esta unción solamente nos las puede dar en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esta palabra no se refiere a esta forma, esta palabra unción. Por eso nosotros debemos de tener ese discernimiento para cuando llega a pasar esta situación. Y bueno, en el versículo 21, hermanos, dice la palabra del Señor, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, hermanos, dice, oye, no te estoy escribiendo esto, no porque no lo sepas. Dice, no, como si no ignorases la verdad, sino que más bien porque conoces la verdad, te lo estoy diciendo. Hermanos, los que hemos sido regenerados es como, les estaba diciendo hace un rato, es como si tuviéramos incorporados un detector de mentiras, ¿no? ¿Qué es lo que cuando va un culpable? Bueno, todos conocemos el detector de mentiras, creo. Cuando van a un juicio o un culpable o alguien que se le está, pues sí, culpando de algo que hizo, lo someten a una prueba de un detector de mentiras y de ahí te das cuenta si es verdad o es mentira. De la misma forma, nuestro Señor nos pareciera que tuviéramos esta capacidad, ¿no? Y realmente sí, porque el Espíritu Santo nos hace mostrar qué es verdad, qué es bueno, qué es malo y qué es lo que no agrada al Señor. Entonces, pero aquellos que insisten en permanecer en las herejías, aquellos que insisten en seguir transgiversando la verdad, en seguir transformando, utilizándonos para sus propios beneficios la verdad, pues significa, hermanos, que nunca nacieron de nuevo. Sí, por eso dice la palabra del Señor, no salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Entonces, porque nunca habían nacido de nuevo, ¿no? Algo no puede ser verdadero, hermanos, y falso al mismo tiempo. O sea, no puede haber una situación, alguien que esté en verdad, pero que también esté en engaño, o es una u otra situación. Entonces, ya comentamos que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, hermanos, y Él nos va a cuidar de ser engañados. Pero si Él nos va a guiar a toda verdad y Él nos va a cuidar de ser engañados, podríamos decir, pues si ya tengo a alguien que me diga, si ya tengo a alguien que me exhorte, pues entonces no necesito ser enseñado, leer su palabra, no. Recordemos que es importante, necesitamos el ser enseñados, necesitamos el que se nos hable la palabra, necesitamos el leer la palabra, necesitamos estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a recordar el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que nos va a recordar su palabra. ¿Cuántas veces les ha pasado que a lo mejor iban a caer en un pecado o iba a pasar alguna situación y el Espíritu Santo les trae a la memoria un versículo, ¿no? Es precisamente esto, ¿no? El Señor es el que nos lleva, nos da ese conocimiento de la verdad y nos las trae
a nuestra vida. Y esta verdad, hermanos, también la vemos mostrada a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al versículo 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al versículo 17, y dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es ¿qué? Útil para enseñar, útil para redarguirnos, lo que les estaba diciendo, y para corregirnos, es decir, es para andar en la verdad. No solamente, la palabra del Señor es quien nos refleja, como les decía, nuestra condición, ¿no? No es que vayamos a encontrar la verdad, les decía, a través de corrientes humanas o a través de filosofías humanas, ¿no? No se va a encontrar esta verdad a través de personas que digan ser sabias, o personas o pensadores o seres que se digan ser iluminados, ¿no? La única fuente para encontrar la verdad, hermanos, la podemos ver en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta palabra inspirada habla acerca de que es el aliento de Dios, ¿no? Y si se dan cuenta, inician con algo, dice toda la escritura, ¿no? No dice solamente los salmos, solamente los proverbios, no, dice toda la escritura, ¿no? Es inspirada por Dios, ¿no? A veces decimos, ¿y las genealogías cómo para qué? Bueno, pues las genealogías nos muestra precisamente cómo el Señor prepara con anticipadamente el camino, ¿no? Vemos ahí se me fue la palabra, en la genealogía de Jesús, ¿no? Vemos cómo fue preparando en cada momento, cada uno de los varones fueron preparados, ¿no? Y así justamente toda la escritura, hermanos, nos habla precisamente del poder de Dios, de la gloria de Dios. Así que, hermanos, si la verdad, si la palabra del Señor es verdad, cuando alguien te predica, cuando alguien te habla, cuando algo te quiere enseñar, o cuando ves un video, hermanos, porque pasa mucho que de repente estás en YouTube y ves un video de un predicador o te llama la atención algo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confrontar esa enseñanza conforme a la palabra, ¿no? Debemos de evitar ser engañados por doctrinas falsas, ¿no? Porque hay muchas doctrinas que quieren precisamente transgiversar los fundamentos de la fe, ¿no? Y lo que el Señor ya nos ha dejado. Por eso nosotros debemos de comparar esta enseñanza con la palabra. Entonces, hermanos, la Biblia es útil para aprender, ¿no? Para reprender a las personas que están en una conducta errónea, ¿no? Y las Escrituras también nos exponen el pecado, ¿no? El pecado que hay en el hombre. Entonces, hermanos, debemos nosotros de atesorar esta palabra que el Señor nos ha dado, ¿no? A veces no logramos concebir, entender, comprender que lo que tenemos en nuestras manos es el aliento del Señor. Y bueno, vamos a continuar en el versículo 22, dice la palabra, ¿quién es el mentiroso? 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, la respuesta a la pregunta del versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Pues dice el anticristo, ¿no? Entonces, ya definimos que es anticristo. Bueno, es cualquier persona que niegue la naturaleza verdadera de Cristo, como nos los presentan en las Escrituras, ¿no? Entonces, hay cuántas personas hemos visto que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, o que dicen, pues solamente fue un líder, solamente fue un profeta, solamente fue un buen maestro,
Sí, tenía el apoyo de la gente, ¿no? Pero no ven precisamente a nuestro Señor Jesucristo como esa deidad, como el Dios que es, ¿no? Sino que creen tener un concepto propio de lo que es el Hijo, ¿no? Pero al momento de negar al Hijo, también están negando al Padre. No podemos decir, pues yo creo solamente en el Padre, pero en el Hijo no. No, si decimos esto, también estamos negando al Padre, estamos negando la deidad, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo afirmaba su deidad, hermanos. Él no decía que era un profeta, no decía yo soy un buen líder, yo soy un buen maestro, ¿no? Él decía que era Dios, ¿no? Y nos dejaba claro en cada momento que Él era uno con el Padre, ¿no? Entonces, vamos a ver Juan capítulo 14, del versículo 6 al versículo 7. Juan capítulo 14, del versículo 6. Vamos a leerlo todos, hermanos. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, me dicen amén y lo leemos entre todos. Juan 14, 6, 7. Quien ya se lo sepa de memoria, pues ya. Bueno, vamos a leerlo todos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo afirmaba que Él era Dios. Sí, amén, ¿no? Él decía que Él era Dios. Entonces, vemos aquí que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús no nos dijo, les voy a mostrar un camino. Jesús nos dijo, yo soy el camino, ¿no? ¿Cuántas personas dicen eso? No, yo les voy a, personas que dicen ser Dios, dicen ser profetas, pero solamente dicen, yo les voy a mostrar el camino. Pero nuestro Señor Jesucristo decía, yo soy el camino. Nuestro Señor Jesucristo no prometió enseñarnos una verdad, no prometió enseñarnos una verdad, dijo que Él era la verdad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no nos ofreció los secretos de la vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era la vida. Amén. Entonces, aquí vemos con claridad el poder y cómo nos deja en claro el Señor que Él era uno con el Padre. Por eso no podemos decir, pues yo solamente adoro al Padre, yo solamente creo en el Padre, pero en el Hijo no. No creo que sea así, no. Estamos negando también la deidad de nuestro Dios. En un supuesto caso, que hubieran muchos caminos hacia Dios, porque que hubieran diferentes formas de llegar a Dios, entonces, si esto fuera cierto en un supuesto, entonces nuestro Señor Jesucristo no sería el camino. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él era el único camino, no hay otro. ¿Para qué? Para llegar a Dios. No, dijo que Él era el camino. Entonces, como les decía, la negación de Cristo también constituye una negación de Dios mismo, porque es quien testifica acerca de su Hijo. Y vamos a leer Juan capítulo 18 Juan 8 del versículo 18 al versículo 25. Juan 8 del 18 al 25, y ahorita lo leemos todos, están proyectándolo ahí también, si gustan, y vamos a leerlo. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo doy testimonio de mí, porque el que me envió da testimonio de mí. ¿Y quién lo envió? El Padre. Aquí estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, los fariseos estaban diciendo que las declaraciones que hacía nuestro Señor Jesucristo de que Él era la luz del mundo, pues no eran ciertas, ¿no? Que esto no era verdad. ¿Por qué? Que no tenían validez. ¿Por qué?
Porque no reconocían a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Por eso decían, no, tú dices que eres la luz del mundo, y si dices que no andan de ti, que si no andan de ti es que andan en la oscuridad, no es cierto, porque tú no eres Dios. Por eso los fariseos, y el Señor les dijo, no, a ver, yo lo que estoy diciendo es porque mi Padre me sustenta la verdad que estoy diciendo. Y vamos a leer también en Juan capítulo 14, del versículo 8 al versículo 11. Juan 14, del 8 al 11. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, Jesús había explicado que Él era el único camino hacia Dios, que Él era la representación perfecta de Dios, que conocer a Jesús, ya había dicho, era conocer también a Dios. Entonces, ya los discípulos, hermanos, habían estado con nuestro Señor Jesucristo 3 años, habían visto los milagros, habían escuchado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, había sido revelada la verdad hacia sus vidas, ¿no? Pero quizás no habían visto la revelación completa del amor de Dios en la cruz, ¿no? Hasta que llegara ese momento, ¿no? Y sobre todo ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí vemos cómo Felipe le estaba preguntando que le mostrara el Padre, ¿no? Dice, muéstranos al Padre. Felipe también había experimentado el poder de nuestro Señor Jesucristo. Felipe había visto los milagros, cómo sanaba a los enfermos, cómo le daba vida a los muertos, ¿no? Pero aún no había visto a Dios a través no había visto al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Felipe aún no había entendido esto, ¿no? Y muchos pasan esta misma situación en estos momentos, ¿no? En la actualidad. Aún no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y transgiversan la verdad, hermano, y transgiversan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos advierte el apóstol Juan, tengan cuidado de estas personas, tengan cuidado de estos que están engañando a los creyentes. Vamos a continuar en el versículo 24 de Primera de Juan capítulo 2, dice la palabra del Señor, lo que habéis oído desde el principio, permanezcan en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces el apóstol Juan nos está exhortando, hermanos, a perseverar en la verdad, a no desviarnos, a no ir en pos de estos anticristos, a no ir en pos de estas personas que están cegados, ¿no? Estos anticristos, hermanos, niegan la fe, pero no tan solamente niegan la fe, se apartan de la fe y engañan a otros fieles, y engañan a otras personas, ¿no? Y es totalmente diferente estos anticristos, por obvias razones, a un cristiano. ¿Por qué? A un hijo de Dios, porque él afirma estar en la fe y porque él permanece fiel hasta el final. Entonces vamos a leer, vamos a reafirmar esto con 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 17. 2 de Timoteo 3, versículo 14 y versículo 17. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo aquí está animando, está exhortando a Timoteo a mantenerse firme en la palabra y le está diciendo, oye, lo que has aprendido desde niño, lo que te han mostrado tu madre y tu abuela, que fue quienes instruyeron a Timoteo, recuerda eso, sé fiel a esa palabra, ¿no? Y esta misma fidelidad que él tenía desde pequeño, hermanos, de cuando se le presentó, no estaba aproximadamente el Nuevo Testamento, sino se le presentó la ley, el Antiguo Testamento podríamos decir. Esto mismo le sirvió, hermanos, esta misma enseñanza le sirvió para que cuando el apóstol Pablo le predicara la verdad, el evangelio, él pudiera creer, porque él ya era fiel desde el principio. Él ya era fiel a lo que conoció por primera vez. Y lo mismo pasa en nosotros, nos dice la palabra, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y pasa, hermanos, dejamos a veces de buscar al Señor, quizás a lo mejor te alejas, a lo mejor dejas de leer la Biblia, dejas de orar, pero el Señor nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Debes de regresar a estos principios que te he enseñado, ¿no? Entonces el Señor nos anima, ¿no?, a permanecer esto, ¿no? Pero no tan solo nos llama a estar firmes en saberlo, nos llama a estar firmes en vivirlo, ¿no? Cuando estamos viviendo, hermanos, la verdad en nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos permaneciendo en el Hijo y también estamos permaneciendo en el Padre. Entonces, Juan no nos está diciendo en estas palabras que si conoces la palabra, conoces a Dios. Nos está diciendo que si la palabra de Dios vive en nuestras vidas, si la palabra de Dios la ponemos en práctica, si la palabra de Dios obra en nuestra vida, entonces realmente estamos teniendo esa comunión con nuestro Señor, ¿no? No significa que voy a leer la palabra y me voy a aprender todo y ser inteligente en la palabra, pero no tener una comunión a través de nuestras acciones. Pues no se trata de eso, hermanos. No es que la salvación sea por obras, eso ya lo sabemos todos, no es por obras, es por gracia de parte del Señor, pero también nuestra fe no debe de ser con obras muertas, ¿no?, sino que debemos de practicar lo que el Señor nos enseña. Entonces, en esta palabra, ¿no?, que vemos en el versículo 24, que dice, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Esto, hermanos, es necesario para nuestra vida cristiana. Nosotros debemos de permanecer en Jesús, es decir, debemos de vivir en Jesús de una manera activa, no de una manera pasiva. Es decir, nosotros debemos de entregarnos al Señor en nuestras fuerzas, mentalmente, de todo corazón, espiritualmente, ¿no?, en cualquier circunstancia, ¿no? Debemos de poner por obra lo que el Señor nos ha mostrado. En esos momentos, hermanos, de enojo, en tu casa, en esos momentos donde hay problemas, situaciones difíciles, quizás de enfermedad, alguna situación difícil en tu trabajo, a lo mejor que ya están a punto de despedirte por alguna situación, en esos momentos, cuando tu jefe quizás tú piensas que está siendo exigente contigo o alguna situación, pues en esos momentos es cuando nosotros debemos de vivir el evangelio. En esos momentos es cuando nosotros debemos de vivir esta verdad. Spurgeon dice Spurgeon esta frase: permanecemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, no por una ley física, como una masa de hierro permanece en la tierra, es decir, por su propio peso, sino permanecemos por una ley mental y espiritual, mediante la cual la grandeza de un amor divino y la bondad nos retiene en el Señor Jesús. Entonces vemos aquí que claramente que la bondad de Dios, que el amor de Dios es lo que nos retiene con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer también el versículo 25 de Primera de Juan, capítulo 2.
dice, en esta parte, dice, y esta es la promesa de que Él nos hizo la vida eterna. Entonces, esta palabra, hermanos, promesa, en la Biblia viene del griego evangelia, que significa anuncio. Promesa viene del griego evangelia, que significa anuncio. Específicamente está hablando de una seguridad divina, de algo bueno. Entonces, esta seguridad, hermanos, que podemos ver en esta palabra, en esta enseñanza, no se deriva de una confianza, de una confianza por nuestra vida piadosa, de una confianza por lo que hemos logrado, de que sea un resultado de nosotros por merecimiento, por andar correctamente, ¿no? Sino que esta seguridad, sino que esta promesa se da de una manera piadosa, de una manera amorosa y de una fidelidad por parte del Señor, ¿no? Esta promesa que nos da el Señor es una promesa de una vida eterna y esta promesa es real. Entonces, hermanos, si entendemos esta referencia, hermanos, mientras entender que esta vida que nos promete de esta vida eterna, no se trata de una inmortalidad, no se trata que esta promesa de vida eterna viene a partir de que nos muramos, ¿no? Esta promesa ya está dada por parte del Señor de que nosotros vamos a permanecer en Él, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos permanecido en el Hijo y porque hemos permanecido en el Padre. Entonces, entender esto, hermanos, es sumamente importante, de que quién es el que nos va a dar este discernimiento. Ya estuvimos viendo que el Espíritu Santo es el que nos va a dar este discernimiento para andar en verdad. Estábamos viendo que el negar al Hijo, que el negar a nuestro Señor Jesucristo es como si negáramos también a nuestro Padre. Entonces, hermanos, debemos mantenernos siempre firmes, debemos de mantenernos siempre en la verdad y siempre vivir en estos estatutos que el Señor nos ha dado. Hermanos, es importante no creernos sabios en nuestra propia opinión. Es importante que ante la presencia de una amenaza, creernos suficientemente maduros para poder contrarrestar este engaño con nuestras propias fuerzas. No, hermanos, debemos de tener cuidado de ello, guardar nuestro corazón, guardar nuestra vida, ¿no? ¿Y quién nos va a dar esta capacidad? El Señor. Por eso nosotros debemos de descansar en el Señor en medio de una situación, nosotros descansamos en Él. Nuestra mentalidad, nuestra sabiduría, nuestra madurez, no la vamos a alcanzar porque seamos buenas personas. La vamos a alcanzar solamente porque hay un solo bueno, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra y Él merece toda la exaltación. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque solamente en ti, Señor, es que podemos tener esta claridad. Solamente en ti es que podemos tener, Señor, este discernimiento, Dios. Solamente contigo, Señor, podemos tener claridad en nuestro corazón para buscarte, para no dejarnos engañar, Señor, con las acechanzas del enemigo, Señor, de estos anticristos que estuvimos leyendo, Señor. No dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, no dejarnos llevar por lo que, Señor, la sociedad nos impone, no dejarnos llevar por lo que la sociedad nos dicta o nos dice, Señor, sino que seamos, Señor, llevados, Señor, en tu voluntad, sino que seamos llevados, Señor, conforme a lo que tú nos digas, Señor. Que lo que nos domine, Señor, no sea, Señor, el comportamiento de este mundo, Señor, sino sea tu voluntad, sea lo que tú nos has dejado a través de tu palabra, Señor. Y que tengamos oídos atentos, Señor, que no tengamos oídos sordos,
Que no tengamos, Señor, oídos necios, corazones necios, Señor, sino que seamos, Señor, realmente entendedores de tu palabra, Señor, para ponerlas por práctica, Señor. En tus manos estamos, Señor, y que tú sigas obrando en nuestro corazón, que tú sigas quitando todas esas impurezas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Esta que nos redarguye, Señor, esta que es útil, Señor, esta palabra hermosa que nos has dado, Señor. Que atesoremos, que le demos el valor, Señor, que entendamos el valor, Señor, tan grande que tiene, Señor, tu palabra, la que nos has dejado, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú gobiernas, Señor, y porque a ti se te debe dar toda la gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.